Hola, hello everybody and welcome back to my beautiful channel. En la clase de hoy, nuestro objetivo es to recognize the basic word order of questions in English. Vamos a empezar con una comparación entre las preguntas hechas en español y las preguntas en inglés. ¿Para qué hacemos esto? Para que noten lo complejo y sutil que es crear oraciones en español y lo fáciles y predecibles que son las preguntas en inglés. Entonces, tenemos como ejemplo esta pregunta en español que nos dice ¿comiste? Solo de esta palabra se pueden extraer tres conceptos diferentes. Podemos ver el tiempo en que está hecha esta pregunta, está en pasado porque dice comiste. Podemos ver a quién va dirigida esta pregunta, o sea, el sujeto, porque dice comiste, no dice comí, de yo, o no dice comieron, de ustedes. Y finalmente tenemos la acción en sí, que es comer. ¿Qué pasa entonces con el inglés? En inglés tenemos tres palabras, y cada una de estas palabras representan un aspecto diferente de la pregunta. Tenemos el auxiliar did, que a diferencia del español, para poder indicar el tiempo verbal en el que estamos hablando, en inglés debemos usar auxiliares. Did es el auxiliar del pasado. Luego tenemos el sujeto, que en este caso sería you. Y finalmente tenemos el verbo, que solamente hace eso, ser una acción. Eat. Como ven, es mucho más estructurado y más directo. Ahora tenemos otro tipo de pregunta. En vez de decir simplemente comiste, vamos a decir ¿qué comiste? De nuevo, la palabra comiste se lleva todo el peso de la oración y agregamos lo que conocemos como pronombre interrogativo, que en este caso sería el ¿qué? ¿Qué pasa en inglés? Se repite la misma estructura, did you eat, pero ahora le agregamos este pronombre interrogativo que en inglés se conocen como WH question words. Por lo tanto, nuestra pregunta quedaría What did you eat? Entonces, ¿cuál es nuestro orden final para poder realizar preguntas en inglés? Quizás ya lo notaron con los ejemplos que les di, pero aquí les presento mi tablita en la que se pueden ir guiando. Estas tres filas siempre deben estar para poder crear una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas son las que al momento de responder tú vas a decir sí o no. En la fila amarilla tenemos los auxiliares. Siempre debemos utilizar un auxiliar para indicar el tiempo, como lo vimos en los ejemplos. Luego, en la fila rosada, tenemos el pronombre o el sujeto, a quién va dirigida esta pregunta. Y finalmente tenemos la fila verde, que es nuestro verbo. Hoy veremos, como dijimos en el objetivo, solo oraciones básicas, por lo que los verbos están en su forma infinitiva, a excepción del verbo being, que lo pueden ver allá abajito, que es la excepción que vamos a utilizar hoy. Entonces, para hacer preguntas cerradas, debemos utilizar siempre estas tres filas. ¿Qué pasa si queremos hacer preguntas abiertas? Bueno, incorporamos una fila más, que sería la celeste, y aquí es donde van nuestras WH question words. Hoy usaremos solamente estas para simplificar las preguntas. ¿Pueden usar más? Por supuesto que sí. Díganme en los comentarios si saben cuáles de las WH question words no están aquí hoy día. Y finalmente tenemos nuestra fila naranja. Esta fila es optativa. ¿Por qué? Porque es el complemento. Esta parte de la oración la utilizamos para ser más específicos. Por ejemplo, indicamos el lugar, la hora, algún objeto específico que estemos preguntando, etc. Esta es nuestra tabla definitiva, este es nuestro orden definitivo. Nada se va a mover de cómo está. Siempre va a ser así. Fila celeste, WH question word, fila amarilla, auxiliar, fila rosada, pronombre, fila verde, verbo y fila naranja, complemento. Y como nos muestra la imagen, debes elegir solo una palabra de cada fila. Esta es nuestra clave para realizar preguntas con éxito. Como siempre en mis clases, no todo queda en teoría, ahora tenemos que practicar. Vamos a poner en práctica lo que aprendimos recién. Yo les voy a mostrar preguntas en español y ustedes tienen que utilizar esta tabla, elegir una palabra por cada fila
y crear la pregunta. Vamos a empezar. La primera pregunta es la siguiente. ¿Tocas algún instrumento? Les voy a pedir que pausen el video cada vez que aparezca la tabla para que piensen cómo formarla y así se tomen su tiempo. Porque yo solamente voy a dar unos segundos y voy a dar la respuesta correcta. Entonces la idea es que no se apuren y se tomen su tiempo, pausen, piensen cómo crearla y luego que la tengan, le dan play de nuevo y ven la respuesta correcta. Y ven si coincide con lo que ustedes pusieron o no. Aquí va la respuesta de la primera pregunta. Do you play an instrument? ¿Sí? Siguiente. ¿Dónde viven ellos? ¿En Chile? Pausen el video. La respuesta es Where do they live in Chile? Siempre una palabra por fila. Siguiente. ¿Por qué se quedó ella en la playa? Y la respuesta es Why did she stay on the beach? Siguiente pregunta. ¿Qué jugarás en la casa? La respuesta es What will you play at home? Siguiente pregunta. ¿Cuándo debería yo tomar desayuno? Esta es una pregunta que una se hace a sí misma. La respuesta es When should I have breakfast? Siguiente pregunta y final. Muy común. ¿Dónde has estado? La respuesta es Where have you been? Si les fue súper genial, eso quiere decir que ya lo tienen más que dominado. Para aquellos que todavía les cuesta un poco, tenemos la revancha con la parte 2. Aquí cambiamos un poquito porque yo les voy a dar la respuesta y ustedes tienen que pensar, ok, ¿cuál es la pregunta de esta respuesta? Una vez que hagan la primera van a entender al tiro cómo es el sistema. Vamos entonces con la primera respuesta. La respuesta dice, Yes, she works in the morning. Recuerden, cuando uno dice yes o no, aquí di un poco más de información para que puedan formar la pregunta. Pero en general la respuesta sería Yes, she does, no, she doesn't. Y la pregunta es, Does she work in the morning? Siguiente respuesta nos dice Yes, they got very excited. ¿Cuál será la pregunta a esta respuesta? Y la pregunta es Did they get excited? Siguiente respuesta You can watch football in the bedroom. La pregunta es Where can we watch football? Ok, siguiente respuesta. He would like to travel next summer. Y la pregunta es When would he like to travel? Siguiente respuesta nos dice She bought it because she didn't have one. Y la pregunta es Why did she buy it? Y esta es nuestra última respuesta, muy común. ¿Cuál será la pregunta si tú respondes Yes, I would like some water, please? Y la pregunta es Would you like some water? O a veces ofrecen a glass of water. También muy común. Ok, ¿cómo lo hicieron? How did you do? Bien, mal, más o menos. ¿Les cuesta todavía un poco? Me encantaría leerlos en los comentarios. Me encantaría saber si les ayudan mis clases o no. Algunos me han dejado mensajes. Muchísimas gracias por eso. Me encanta leerles. Pero ojalá se atrevieran más, porque sé que más gente está viendo estos videos, pero no me dejan mensajes.
Entonces, si más gente me comenta cómo le está yendo, yo feliz de poder ayudarles. Llegamos al final de nuestra clase. Espero les haya servido, ya sea para clarificar o para empezar su journey con el idioma inglés. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por dejarme likes y no olviden recomendarle a sus amigos, amigas o a quienes ustedes crean les pueden servir mis videos. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Bye.